Buenos días. Hoy vamos a cambiar de tema, seguimos en fundamentos, pero después de analizar la voluntad de Dios y lo que vimos la semana pasada, la pregunta de ¿quiere Dios que me case? La voluntad de Dios en cuanto al matrimonio para tu vida, bueno, dijimos que esa era la última parte de la voluntad de Dios, del tema, pero estuvimos viendo información que aplicaba principalmente a los solteros, ¿verdad? Esa pregunta aplicaba a los solteros. Dijimos claramente que los que ya están casados no tienen por qué preguntarse cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad decretiva de Dios ya se cumplió desde el día que se casaron, ¿verdad? Pero eso no significa que no vamos a ver nada para los que ya están casados, ¿no? Porque ya analizando la información para los solteros que piensan o que quieren saber si Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que se van a casar, ahora la intención es estudiar lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, es decir, la información para los que están casados. Se supone que los que, dijimos, los que están pensando en que van a casarse porque se dieron cuenta que no tienen el don de continencia, que fue lo que estuvimos estudiando, deberían dominar la información bíblica sobre el matrimonio. Pero eso no significa que los ya casados no necesitan eso porque ya se casaron. Al revés, ellos ya deben de ser maestros expertos en la información del matrimonio, porque están casados en la actualidad y esa es la vida cotidiana, ¿verdad? Día con día. Entonces el objetivo que debe importar a casados y a solteros es determinar qué dice la Biblia con respecto al matrimonio. Vamos a estar viendo varias partes. Entonces, antes de escudriñar la Escritura, quisiera que viéramos unos cuantos datos según el INEGI del año pasado en cuanto a los matrimonios. Y bueno, encontré que las estadísticas de las parejas que deciden no formalizar su matrimonio crecen año con año. Las parejas han decidido que lo mejor es no casarse. Es decir, ¿para qué firmar un papel, no? Si se aman y pueden estar juntos, las cosas ya no son como antes, ¿verdad? Antes era mal visto que una pareja viviera en la misma casa, vivieran juntos sin estar casados. Ahora se vuelve cada vez más normal. Entonces, ¿para qué firmar un papel? Las parejas cada vez más deciden establecer sus relaciones sin casarse formalmente. Y luego, entre los que deciden casarse, las estadísticas dicen que cada vez hay más divorcios. Entonces, cada vez crece más el número de personas que no se quiere casar porque consideran que el matrimonio no funciona. Y cada vez crece más el número de los divorcios entre los que se casan. Según los datos del INEGI, el divorcio por mutuo consentimiento es la principal causa de divorcio en nuestro estado, hablando de Nuevo León. O sea, se divorcian por mutuo acuerdo. Esa es la principal causa. Principalmente en parejas de 1 a 5 años de casados. Y esas parejas de 1 a 5 años de casados principalmente con un hijo menor de edad. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas consideran, de las parejas casadas, las que sí se quisieron casar, de los divorcios, la mayoría de 1 a 5 años con un hijo llegaron a la conclusión de que lo mejor es separarse por mutuo acuerdo. Sabemos de antemano que nadie se casa pensando en divorciarse, hablando de lo normal. Sí hay muchas personas que se casan así, por fines económicos o de residencia, ese tipo de cosas. Pero si hablamos de las parejas que dicen amarse, ninguno se casa pensando en que se van a separar. A nadie le gusta la idea de un divorcio. Es un proceso difícil y doloroso. Sin embargo, vemos que cada vez más personas deciden que esa es la mejor opción para ellos. Entonces, ¿qué sucedió con el amor que las parejas se profesaban? Se acaba el amor, el matrimonio es cuestión de amor. Esa es la idea secular actual, ¿verdad? La comunidad LGBTTI, cada vez le agregan más letras, LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, aseguran que el matrimonio es cuestión de amor. Entonces, mientras se amen, pueden casarse. ¿Qué pasa si 2 hombres se aman? Que se casen. 2 mujeres se aman, que se casen. Una mujer y un perro, que se casen. Un perro y un dragón, que hay personas que se creen dragón, pues que se casen. Lo que importa es el amor. Y ahora traen de moda pensar que un adulto y un niño, si se aman, se pueden casar. Están pretendiendo legalizar la pedofilia. Pero fíjate la base para determinar el matrimonio. El matrimonio está basado en el amor. Entonces, si el amor es lo único que se requiere para casarse y el amor se acaba, entonces ¿para qué seguir casados, verdad? Si el matrimonio se basa en el amor, según ellos,
y se acaba el amor, entonces cuando el amor se acaba, ¿para qué seguir juntos? Y se divorcian. Y ahí está la principal causa en cuanto a los divorcios, mutuo acuerdo, porque llegan a la conclusión que lo de ellos, el amor que había entre ellos, se terminó. Ahora, ¿por qué se acaba el amor? Es otra pregunta interesante, ¿verdad? Y he encontrado distintos estudios seculares y hago un resumen de lo que yo encuentro en mi experiencia, ya sea por medio de consejería o conocer otros matrimonios, las causas más comunes por las cuales las parejas se divorcian. Y las separé en los problemas comunes con el esposo, o sea, la queja de las mujeres para con los hombres y la queja de los hombres para con las mujeres. O sea, problemas comunes en el esposo. Número 1, no es agradecido o no sabe reconocer el esfuerzo de su esposa. 2, no es detallista u omite los detalles. 3, deja de percibir a su esposa como una mujer atractiva o, a pesar de que considere que es atractiva, no se lo dice. Siempre quiere controlarla o no le tiene confianza. No hay caballerosidad o no la trata a ella de forma especial. No tiene aspiraciones, es decir, no tiene nuevas metas o sueños. Y por último, no administra bien el dinero o es tacaño. Esos son los principales problemas con los esposos, ¿verdad? Según las parejas que llegan a la conclusión de que el divorcio es lo mejor para ellos porque el amor se acabó. Estas son las razones por las cuales ellas consideran que el amor se acabó. Y luego, preguntémosle a los hombres. Obviamente la lista de las mujeres es mucho más extensa que la de los hombres. Problemas comunes con la esposa. ¿Gasta más de lo que tiene o dice que nunca tiene suficiente? ¿Cuántos dicen amén? No se crean. Negatividad constante. Siempre se queja, nunca está feliz. 3, tiene otras prioridades antes que su esposo. El esposo no es el primer lugar para ella. 4, rechazan la intimidad sexual o evitan el contacto físico. Y 5, no hablan de forma directa. Usan constantemente indirectas o insinuaciones. ¿Te fijas? El de los hombres está más conciso, ¿verdad? Resumido. Bueno, pero se supone que esto es lo que las parejas consideran que determina que el amor se haya acabado y que lo mejor que pueden hacer es divorciarse. Por eso es que cada vez más personas que se encuentran con esta problemática dicen, el matrimonio no funciona. ¿Para qué casarse? Es una institución muy antigua, retrógrada, machista, patriarcal, que oprime a la mujer. ¿Por qué? Porque hay que firmar en un papel, porque hay que establecer un compromiso si lo que importa es que nos amemos, ¿verdad? Ahora, estoy hablando aquí de las estadísticas sin distinción de si son personas creyentes o no creyentes. Claro que hay muchos creyentes incluidos aquí, aunque no son las estadísticas exclusivamente de creyentes. Pero de esos problemas que estoy mencionando, la pregunta es, ¿te identificas? ¿Tienes esos problemas en tu matrimonio? Estoy seguro que sí. Segurísimo que sí. Por eso hice este resumen aparte, ¿verdad? Yo sé que todos al menos tienen uno o más de los problemas mencionados y otros no mencionados. El matrimonio perfecto no existe. Y estos efectivamente son de los problemas más comunes que vas a encontrar. Quizás habrá un hombre que diga, oye, tú dijiste que no soy detallista o que el esposo no es detallista. Y él va a decir, claro que sí soy detallista. La otra vez invité a mi esposa al fútbol conmigo. Qué gran detalle. Bueno, tú puedes pensar que eres detallista, pero aquí la pregunta no se basa en lo que tú crees que haces, sino en la percepción de tu esposa. Ella considera que eso es ser detallista, te va a decir que no. Entonces tú le vas a decir, pues que tú nunca tienes suficiente, ¿verdad? Siempre quieres más. ¿Se acuerdan del chiste de la mujer en el edificio de 5 pisos? ¿No? Una mujer entra al primer piso y dice, hombres disponibles para matrimonio. En el primer piso, pues eran hombres con un trabajo estable. Dice, segundo piso, hombres con trabajo estable y románticos. ¿No? Vamos al segundo piso, dice las mujeres, van al segundo piso. Este es el piso de los hombres con trabajo estable y románticos. Pero en el tercer piso son hombres con trabajo estable, románticos y graciosos. Las mujeres dicen, sabes que vamos al tercer piso. Suben al tercer piso, este es el piso de los hombres con trabajo estable, románticos y graciosos. Pero en el cuarto piso dice hombres con mucho dinero. Románticos, estables, o sea, trabajo estable y con madurez. Vámonos al cuarto piso.
Ninguna ha querido quedarse en los pisos anteriores. Quinto piso. Hombres con trabajo estable, adinerados, románticos, graciosos y principalmente caballerosos. Suben al quinto piso y en el quinto piso no hay nada, absolutamente nada. Un letrero que dice, este piso no existe, esto solo demuestra que ustedes nunca están contentas. La mujer dice, me acuerdo mucho cuando estaba en el noviazgo, que decían que las mujeres buscan a un hombre que las haga reír y que las proteja. Y con la protección tiene que ver mucho lo económico, la madurez y todo. Es algo así como un payaso ninja, ¿verdad? ¿Quién ya encontró a su payaso ninja? Entonces, si partimos de las estadísticas y vemos que los problemas seculares también son experimentados por los matrimonios cristianos, ¿qué hacemos en este caso? Enfrentamos exactamente los mismos problemas. No hay distinción que si tú crees en Dios no tienes estos problemas y los que no creen en Dios no los van a tener o sí. Los pasa a todos lo mismo. Entonces, como cristianos tenemos que saber dar respuesta a este tipo de cosas, sobre todo porque los cristianos aseguramos que el matrimonio es algo establecido por Dios, no es una invención humana. El ambiente secular asegura que el matrimonio surgió cuando en una cueva los hombres primitivos, muy simiescos, descubrieron el fuego. Y se dieron cuenta que después de que cayó un rayo en un árbol, porque lo saben con detalle, algo generó fuego, entonces el fuego lo llevan a la cueva normalmente son fría, se dieron cuenta que con el fuego se vuelve calientita. Entonces cuando llega el momento de ir a cazar, encuentran este dilema. Se van, dejan el fuego ahí, cuando regresan se apagó el fuego. ¿Por qué? Porque se consumió la leña. Entonces tienen que esperar a que vuelva otra vez a caer un relámpago y que puedan volver a tener fuego. Lo llevan a la cueva y esta vez piensan, dice, no nos vamos a ir todos. Alguien se tiene que quedar a cuidar el fuego. Y deciden que sea la mujer la que se queda. Y en ese momento surge el matrimonio, una unión por conveniencia, porque el hombre sale a cazar y la mujer se queda a cuidar el fuego. Así que fue una idea simiesca para el bien común. Y la unidad mínima donde esa sociedad podía funcionar era un hombre y una mujer, que además de procrear, lograban beneficios como un calor, comida asada, que quién sabe cómo la descubrieron. Surgen preguntas de que, oye, ¿quién fue el primero que se le ocurrió que podías tomar leche de vaca? ¿Qué hizo el primer hombre que vio la leche amamantando a su becerro? ¿Cómo llegó a la conclusión de que él también podía tomar? Sale con muchas interrogantes, pero según este concepto es una invención humana. Por consecuencia puede ser modificable o adaptable según el humano cambie. Entonces, ¿por qué, dicen los cristianos, con ese pensamiento tan retrógrada, por qué tenemos que vivir o tratar de establecer a las parejas en una institución que tiene miles y miles de años que ya no funciona? ¿Verdad? Bueno, se supone que los cristianos tenemos respuesta. Y como los cristianos que están casados se supone que lo dominan, porque es el día a día en la vida cristiana del casado, entonces la respuesta debería ser sencilla, pero lo más asombroso es que los cristianos tampoco tienen respuesta. Incluso adoptan conceptos ajenos a la Escritura. Tratan de adoptar prácticas ajenas a la Escritura para tratar de resolver los problemas que tienen en el matrimonio. Donde quiera encuentras estos gurús, expertos en relaciones, programas de radio, psicólogos diciendo qué es lo que el matrimonio debe de hacer, cuáles son tus caracteres o el carácter, si eres sanguíneo, flemático, colérico, cómo se mezcla y ese tipo de cosas. Nada de eso viene en la Escritura. Y lo más triste es que encuentras a los cristianos tratando de resolver sus problemas matrimoniales, asombrados porque los tienen, porque piensan que como cristianos no los iban a tener, y luego tratando de implementar cosas del mundo para tratar de hacer funcionar una institución establecida por Dios. Y eso es lo más absurdo. Por eso hay que muchos matrimonios cristianos emproblemados, principalmente por ignorancia. Desconocen la información bíblica sobre el matrimonio. Y aquellos que la conocen no la saben aplicar. Entonces el objetivo de esta serie es, como lo hicimos en el tema pasado de la voluntad de Dios, usando la Escritura para buscar
cómo lo llevamos a la práctica. Y en el caso de la voluntad de Dios decíamos que teníamos que buscar evidencia, ¿verdad? Que nos llevara a tratar de sacar conclusiones que nos dirijan hacia lo que Dios ordenó que sucediera, pero que está en su voluntad decretiva y es secreto, no lo podemos saber. Bueno, en cuestión del matrimonio no hay que hacer nada de eso, porque hay muchísima información revelada. Hay mucha información sobre el matrimonio. El problema es que o no la leemos o no la hemos entendido. Entonces, el día de hoy, la parte 1 de la serie del matrimonio empieza con el nombre de diseño original. Diseño original. Tenemos que poner atención y retomar algo que vimos el tema pasado, cuando Jesús da respuesta a los fariseos en cuanto al divorcio, y hacer lo mismo que Jesús hizo con ellos. Aplicar exactamente el mismo procedimiento para poder entender cómo debemos resolver las cosas en el matrimonio. Obviamente nos va a llevar distintas partes, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a enfocar hoy es en entender el diseño original. Así que antes de empezar a escudriñar la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos como cada semana para rogarte que nos des entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Que todos podamos ver con claridad, Señor, cuál es el propósito del matrimonio que tú estableciste. Qué es lo que tú dejaste revelado en tu palabra. Sabemos que no es tan claro como para cualquiera lo entienda, pero sabemos que es suficiente para que podamos comprenderlo y que tú eres galardonador de los que te buscan. Y hoy queremos buscarte con mayor detalle, Señor, con mayor profundidad para entender la voluntad de Dios, tu voluntad con respecto al matrimonio, la voluntad preceptiva y tu voluntad de disposición. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a ver un versículo que también vimos la semana pasada. Y antes de que digas, oye, pero ya lo vimos, bueno, déjame adelantarte que hay muchísima información que no consideramos la semana pasada, porque la semana pasada simplemente estábamos limitándonos a entender un poco cómo es el matrimonio, desde la perspectiva de un soltero que busca información. Ahora, nuestro enfoque ahora, aunque vamos a leer pasajes que ya leímos, te vas a dar cuenta que el enfoque es totalmente distinto, porque en lugar de estar buscando información útil para soltero, ahora buscamos información para el casado. Así que para poder determinar cómo encontramos esa información necesitamos partir de la forma en la que Jesús determina qué está bien y qué está mal cuando los fariseos lo cuestionan. Así que vamos a leer Mateo 19, 3 al 9. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, lo analizamos la semana pasada, pero hoy quiero, por favor, que profundicemos un poco más. La trampa que le ponen a Jesús consiste en que él tome o forme parte de una de las dos corrientes de aquel entonces, corrientes de pensamiento. Ambas corrientes tratando de interpretar Deuteronomio 24, donde se da información sobre el divorcio. Estaban aquellos que estaban de acuerdo con el Rabí Hillel, que él consideraba, interpretando Deuteronomio 24, 1 al 4, que el divorcio estaba permitido por las razones más insignificantes. Es decir, según él, el divorcio era válido cuando el hombre consideraba que ya no valía la pena, que ya no le agradaba a su esposa, partiendo de la Escritura, supuestamente. Y la otra corriente de pensamiento era los que estaban de acuerdo con el Rabí Shammai, que decía que el divorcio estaba permitido solo por indecencia grave por parte de la esposa, interpretando exactamente los mismos pasajes. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, le están preguntando sobre dos actividades que ya están haciendo los judíos. Los que consideran bíblicamente por cualquier cosa, oye, no me gustó la sopa, me divorcio. Y ya era suficiente y tenía respaldo bíblico, según ellos, de los cuales los fariseos estaban más acomodados. Y la otra corriente más conservadora que dice, no puedes hacer eso, a menos que tu esposa cometa una falta moral grave. Entonces, no, pues entonces, ¿cuándo se va a divorciar si estás bien decente? Tenían la necesidad de deshacerse de las mujeres a conveniencia. Y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante en esta misma serie de matrimonio cuando toquemos el tema del divorcio. Pero bueno, le están diciendo a Jesús, a ver, ¿quién de los dos maestros está interpretando bien?
¿Y qué es lo que responde Jesús? ¿No han leído? Replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y eso lo consideramos la semana pasada, ¿verdad? Jesús toma como base, como punto de comparación, lo que la Escritura dice. Lo que en el original, en el diseño original, en lo que en el principio Dios estableció. Y compara las dos corrientes de ellos contra lo que la Escritura dice. Y Jesús concluye, dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Dice, del matrimonio, lo que Dios instituyó, el objetivo es que los dos sean un solo cuerpo. Por consecuencia, dice, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. No debe haber divorcio. Fíjate bien cómo Jesús parte de la Escritura para determinar qué es lo correcto, qué es el estándar. Y de ahí compara lo que ellos están haciendo. Luego Jesús les dice, cuando le pregunta, oye, pero Moisés dejó que nos dio permiso de divorciarnos. Y dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Así que hay una excepción. Y esa excepción la vamos a estudiar un poco más adelante. Pero cuando habla de inmoralidad sexual, la palabra es porneia, de donde tenemos la palabra pornografía. Y la raíz de esa palabra, pernao, se traduce como vender la pureza sexual. No necesariamente es un intercambio económico, sino es un intercambio. Obtienes algo a través de algo sexual. Que puede ser satisfacción propia, algún beneficio, algún favor, dinero, etcétera, etcétera. Dice Jesús, en ese caso, entonces el matrimonio queda invalidado, vía excepción, ¿verdad? Entonces, cuando les dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, está diciendo a todos los seguidores de Gilel que están en adulterio. ¿Y cuál es la paga del adulterio, según la ley de Moisés? La muerte. Entonces le está diciendo a los fariseos en su cara, ustedes se merecen la muerte por estar interpretando la Escritura de esa manera. Es decir, no es un simple error, los llevó a un error muy grave. Y están partiendo de la Escritura. Eso le pasa a muchísimos cristianos. Utilizan un pasaje y lo interpretan de alguna manera y tratan de ponerlo en práctica. Y lo peligroso de eso, si no te aseguras que la interpretación es correcta, es que te lleva a cosas muy graves, como en el caso de ellos. Comete adulterio, le está diciendo adúlteros, cuando ellos se supone que están partiendo de la Escritura para hacer lo correcto. Entonces, fíjate, según la Escritura, los casados no son dos, sino uno solo. Eso es, según lo que estudiamos de la voluntad de Dios, ¿cuál tipo de voluntad? ¿Decretiva, preceptiva o de disposición? Si fuese decretiva, entonces nadie jamás se divorciaría, ¿verdad? No habría problemas de desunión o desunidad, no habría conflictos en el matrimonio, porque todos serían uno si fuese la voluntad decretiva. Nadie puede evitar que la voluntad decretiva se cumpla. Así que no es voluntad preceptiva, lo que debe ser. Pero la característica de esa voluntad preceptiva es que es quebrantable. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Eso es lo que Dios dijo, así debe de ser. Y según el deber ser, determinamos si estamos bien o estamos mal. Cualquiera, no importa qué conocimiento tenga o qué credenciales tenga en cuanto al uso de la Escritura. Los fariseos eran los más respetados en cuanto a interpretación de la ley. Y Jesús les acaba de mostrar un error garrafal. Jesús le está diciendo, el Rabí Shammai, su interpretación es la correcta. No te puedes divorciar de tu esposa a menos que haya una falta moral grave. Y les dice, se los dice en su cara, delante de todos, públicamente, demostrándoles que no están haciendo una interpretación correcta. Pero ¿cuál es la base de Jesús? Partir de lo que Dios ha dicho, el objetivo, el propósito que Dios ha determinado. Y en base a eso, comparas lo que cualquier persona haga. Y vas a poder determinar si está bien o si está mal. Entonces, si la voluntad preceptiva de Dios es que seamos uno solo y no lo somos, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? Bueno, lo que la gente dice es que, hay problemas en el matrimonio porque el matrimonio no funciona. Es anticuado. Ya no se adapta a los gustos y costumbres actuales. Es machista. Etcétera, etcétera. Bueno, decir eso es algo que no tiene sentido. Es como decir, oye, hay muchos robos. Mucha gente se está robando las cosas. Más que los aguinaldos se entregaron y todo. Vi un meme que dice, qué emoción, ya empezaron los intercambios en la colonia. Y viene uno con pistola y el otro entregando el celular. Hay muchos robos, ¿qué hacemos? Imagínate que alguien dice, ya sé, vamos a cambiar la ley para que el robo ya no sea un delito. Así ya no vamos a tener a nadie acusado de robo, no vamos a tener ningún procesado por robo, porque ya no va a ser un delito.
Es exactamente la misma analogía que decir, oye, hay problemas en los matrimonios. ¿Por qué hay problemas en los matrimonios? Porque el matrimonio no funciona. Oye, tenemos muchos robos. ¿Por qué hay problemas? Tantas faltas a la ley civil en cuanto a robo. Ah, pues por la ley. Modifica la ley y ya nadie va a ser acusado de robo. Modifica el matrimonio y ya no vas a tener necesidad de divorcio. Bueno, pero eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Porque el problema no está en la definición de robo según la ley, sino en la persona que roba. Porque aunque tú cambies la ley para que el robo no sea un delito, sigues teniendo el mismo problema. Personas tomando lo que no es de ellos, ¿verdad? En el matrimonio, bueno, ahora quieren que se permita el poliamor, ¿verdad? La poligamia en el matrimonio. Dice, oye, pues si ya se usa y todos están de acuerdo, si un hombre quiere estar casado con 3 mujeres y las 3 están de acuerdo, y los 4 se aman, ¿por qué impedirlo? ¿Por qué tienes que ser tan anticuado, tan retrógrada como para impedir ese tipo de amor? Ya vamos cambiando, vamos evolucionando. La institución del matrimonio se tiene que adecuar a los humanos, si no, no funciona. Es totalmente absurdo. Porque el problema no es el matrimonio, sino las personas que lo conforman. El problema está en las personas que se casan, no en la institución del matrimonio. El matrimonio como institución es la voluntad preceptiva de Dios, es lo que ha ordenado que suceda, pero tú tienes la capacidad de quebrantarlo. Entonces el problema no está en la institución, sino en las personas. ¿De dónde vienen los problemas en el matrimonio? Del pecado. ¿Se acuerdan lo que es pecado, verdad? Errar al blanco. Tanto en griego como en hebreo. No hacer lo que debes de hacer. No cumplir con el objetivo que deberías de cumplir. Entonces, si no hacemos las cosas de acuerdo al objetivo divino, vamos a tener problemas. Por eso digo, el pecado es el problema. Yo no hago lo que debería hacer y eso me genera problemas con mi esposa. Y cuando mi esposa no hace lo que debería de hacer, eso le genera problemas conmigo. El matrimonio está excelente, la institución. El problema somos nosotros. No hay que cambiar el matrimonio, los que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Me explico? Entonces, ¿quién no tiene pecado? Nadie, todos pecan. Por consecuencia, todos tienen problemas en el matrimonio, ¿verdad? Todos, todos. De hecho, el problema no es tener problemas. El problema no es no solucionar esos problemas. Hay personas que les da vergüenza, es que tengo problemas en mi matrimonio. Y dice, pues, dime quién no. Eso no tiene por qué ser vergonzoso. Vergonzoso es que no los arregles. Porque si conoces de la Escritura y no has arreglado tus problemas, eso es negligencia tuya. Pero el problema no es que tienes problemas. El problema es que no lo estás enfrentando como debes. No los estás solucionando, porque la Escritura te da toda la información para solucionarlos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para detectar esos problemas que tenemos en lugar de concluir que el amor se acaba? Más adelante vamos a responder la pregunta del amor. Pero te adelanto que la respuesta bíblica, si el amor se acaba, tiene que ver con un sí y con un no. Sí se acaba y no se acaba, depende de qué amor me hablas. ¿Verdad? Pero no vamos a entrar todavía en eso. Vamos a ver, bueno, si tengo problemas y dice la gente, bueno, tengo estos problemas, se me acabó el amor, me divorcio. Pero ya vimos que Jesús dice, no, no te puedes divorciar a menos que haya una falta moral grave. Entonces, eso implica no que la voluntad de Dios es que nos forcemos a ser miserables por el resto de nuestras vidas. No, sino que si no es ese problema de la inmoralidad sexual, todo lo demás tiene solución. ¿Me explico? No significa que Dios quiere que te amargues la vida ahí siempre porque la persona con la que vives, con la que te casaste, no es infiel. No está hablando de eso. Está diciendo, la única causa, permiso por el cual tú puedes hacerlo es esta. Que como quiera tiene solución, pero hay una excepción a la regla. Todo lo demás se soluciona. Entonces, tienes problemas en tu matrimonio y no son las causas, no son las excepciones para el divorcio, pero no las has arreglado. Ojo, no es el matrimonio el problema, eres tú. Así que en lugar de estar viendo a quién le echamos la culpa, o a la institución a la que culpamos, o que ya es una institución muy antigua, muy anticuada o retrógrada, no, el problema somos nosotros. La solución está en nosotros. Y lo primero que hay que entender es que aunque el día de hoy soluciones uno de los problemas con tu pareja, mañana vas a tener otros. Y pasado mañana otros. Y así, y nunca se van a acabar. Así que tenemos que hacernos a la idea de que el problema no es el problema. ¿Me explico? El problema es no arreglar el problema.
Y eso debe darnos a todos la paz y la tranquilidad de decir, sí, tengo problemas y todos tienen problemas. Ahora, esto no significa que el matrimonio se acaba o que el amor se acaba. Esto significa que hay que saber cómo arreglarlo. Primero, detectar el problema, porque las personas tienen mucho conflicto en eso. Es más fácil decir, ya no siento lo mismo, que detectar la raíz del problema. Porque si ya no sientes lo mismo, es debido a una serie de consecuencias, una serie de acciones realizadas normalmente equivocadamente, ¿verdad? Porque si el hombre, como vimos en la lista, no es caballeroso, la mujer, conforme va pasando el tiempo, se está creando una necesidad de alguien que la trate de forma caballerosa, ¿verdad? Y si por ahí se presenta un don Juan cualquiera y la trata con mucha delicadeza, ella va a decir, ay, sentí tan bonito, y ya no siento lo mismo por ese. Se acabó el amor. No, ¿cuál se acabó? La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es que ya no sientes lo mismo, el problema es que provocó que no sientas lo mismo. Y cuando vemos en mí, yo ya no me siento igual, hay que pensar tanto en las cosas que yo he hecho o no he hecho, y que también mi pareja hizo o no hizo. Pero para poder saber eso necesitamos entender cuál es el diseño original del matrimonio, cuál es el deber ser, y contra eso nos comparamos. Si tenemos el estándar, lo que debe de ser, resulta casi inmediato detectar cualquier problema en el matrimonio, porque es una simple comparación. ¿Qué debe de ser? ¿Qué estás haciendo? Ahí está el problema. Es simple. ¿Cómo arreglarlo? Ese es otro tema. Pero detectarlo debe ser lo primero. Entonces, si logramos entender bien el diseño original del matrimonio, estaremos capacitados para detectar cualquier problema en el matrimonio. Cuando hablamos del diseño original del matrimonio, nos referimos a lo que Dios estipuló antes de la caída del hombre. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a ver qué cambios hay en el matrimonio después de la caída del hombre. Pero esos cambios después de la caída, esa no es la voluntad de disposición de Dios. Es algo que vino como consecuencia de las malas decisiones. Sigue siendo preceptiva, pero no porque le agrade a Dios. Pero en el original tienes la voluntad preceptiva de disposición en armonía. Es lo que Él ordenó y es lo que le parece mejor, lo mejor que puedes hacer. Entonces, tenemos que ir al principio. Vamos por favor a Génesis 1, 26 al 27, porque nos da información sobre el hombre, y luego sobre la mujer, y luego información sobre ellos dos juntos. Y el objetivo es escudriñar, no nada más leerlo, ¿verdad? Génesis 1, 26 al 27 dice, y dijo, o sea, Dios es el que está hablando, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora, el propósito de gobernar, tener dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos y salvajes, ¿era solo para el hombre o también para la mujer? Dices, bueno, aquí en Génesis 1 no hay una distinción entre Adán y Eva. Hasta Génesis 2 encontramos un orden cronológico en la creación de uno y el otro. Pero este mandato que se da al hombre, cuando vemos aquí la palabra hombre o ser humano o Adán, es la misma en hebreo, que se puede traducir, es Adam o Adam, que se traduce como humanidad, como género humano o como nombre propio. Entonces, se refiere a Adán como nombre propio, bueno, ahí queda. Pero si habla del hombre, no está hablando específicamente de género masculino, sino de la humanidad. Entonces, hay que considerar el contexto cuando leamos Génesis 1 y 2 para saber si nos está hablando de el hombre Adán, ser humano cuyo nombre es Adán, en específico un individuo, o si está hablando de la humanidad en general. Cuando nos dice que el hombre, el ser humano, debe enseñorear, dominar, gobernar, según el hebreo, está hablando de ambos sexos, hombre y mujer. Ahora, vimos la semana pasada también que los creó hombre y mujer, y aquí la referencia es macho y hembra. Luego Génesis 1:28 dice, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y aquí el plural es claro, ¿verdad? Hombre y mujer. Ambos deben ser fructíferos, multiplicarse, llenar la tierra y someterla.
Luego un detalle más, Dios los hizo herbívoros, Génesis 1, 29 al 30. Dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Este detalle es importante porque si te preguntabas, ¿de qué vivían Adán y Eva? Bueno, de las plantas, ¿verdad? Los frutos de los árboles. Eso es lo que podían comer tanto hombres, o sea, el ser humano, como los animales. Bíblicamente no existían los carnívoros. ¿Ok? Entonces, su sustento son las plantas. Luego, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Al final del día sexto, todo es bueno, ¿verdad? La palabra hebrea, tov, agradable, bueno, benéfico, encantador, justo, espléndido, digno. Pero en Génesis 2 nos narra con mucho más detalle la creación del hombre y de la mujer y luego la institución del matrimonio. Génesis 2, 4 al 7. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra aquí, hálito o aliento, es neshama, traducido como espíritu o viento. Dios le dio espíritu al hombre y se convierte en un ser viviente. De ser materia inerte, ahora pasa a ser un ser viviente. ¿Qué es lo que diferencia entre materia inerte y ser viviente? El espíritu que Dios da, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 8 y 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo que comen ellos? Plantas y frutos. ¿Qué es lo que Dios hizo crecer en el Edén? Todo lo que necesitan para comer. Que era sabroso y apetecible. O sea, agradable a la vista y agradable a los gustos, ¿verdad? Dios es quien hace ese lugar. Adán no empezó desde cero, ¿verdad? Dios crea el jardín y pone a Adán allí para que lo cuide, ¿verdad? Luego, versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, lo pone en el huerto para cultivar. ¿Cómo es que Adán sabía agricultura? Ya lo vimos también en el tema pasado. Dios lo creó con ese conocimiento, con esa sabiduría. Porque una cosa es que tú leas un libro, cómo plantar aguacates, y otra cosa es que los plantes aguacates y se dé el aguacate, ¿verdad? Cualquiera sabe la teoría de cómo le hago para tener una plantita aquí. Ah, pues vas y compras la tierrita, compras la plantita, le pones una maceta, que le dé el solecito y lo riegas. Y con eso debe de tener. Bueno, ¿a cuántos se les ha muerto una planta? No soy el único. La teoría es bien sencilla, ¿verdad? Ahí tengo mi planta. Me dijo el del vivero. Cada 3 días, puntual, cada 3 días ahí estoy echándole su agüita. Se murió, la malagradecida. ¿Por qué se me murió? No tengo la menor idea. Luego Vero, mi esposa, va y compra una planta, hace exactamente lo que le dicen y ahí está muy bonita la plantota. ¿Por qué a mí se me murió? ¿Quién sabe? ¿Por qué a ella no? No sé. Gracias de Dios, ¿verdad? El punto es que le dice a Adán, tú vas a cultivar todo esto que está aquí. Y ya tiene el conocimiento y la sabiduría necesarios para hacerlo. ¿Ok? Luego, Génesis 2:18, Dios dice que algo no es bueno. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y aquí es donde empieza la información interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando del objetivo, el propósito, el diseño original. Y nos está hablando de específicamente la mujer. Ahora, aquí está hablando en un sentido también genérico, ¿verdad? No nada más para Eva. Tiene que ver con la mujer y con la institución que va a establecer. Entonces, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, vimos en el capítulo 1 que al final del día sexto dijo, vio Dios que todo era bueno, ¿verdad?
Aquí nos está narrando con detalle lo que sucedió en ese día. Todavía no llega el final del día. Y antes de que Dios dijera que todo era bueno, lo que Dios dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Según la palabra bueno, agradable, bueno, benéfico, encantador, justo, espléndido, digno, no es bueno que el hombre esté solo. Eso significa que no es benéfico para Adán estar solo. Y no nada más para Adán, porque el propósito que había establecido es llenar la tierra y sojuzgarla, según la Reina Valera 60, no es benéfico que Adán esté solo, porque ¿cómo va a ser llenar la tierra? Pues lo pudo haber creado hermafrodita. Pudo. Pero cuando dice, no es bueno que Adán esté solo, eso nos da información interesante. Que cuando Adán fue creado, no tenía el don de continencia. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos del don de continencia el domingo pasado? Quien no tiene problemas, refrena sus deseos sexuales y no necesita una pareja para nada, eso es un don de Dios. Y puede entender que casarse es lo mejor que puedes hacer. Perdón, no casarse es lo mejor que puedes hacer. En un sentido práctico y de servicio a Dios, lo ideal es que no te cases. Pero Jesús dijo, eso es un don. Y solo los que tienen el don lo pueden ver así. Entonces, cuando Dios crea a Adán, ya está creado Adán, y dice, no es bueno que esté solo, ¿significa que le faltó algo a Adán? No, que Dios lo creó con esa necesidad. No es bueno que esté solo, no es benéfico, no es agradable para Adán. Adán todavía no se da cuenta, pero se va a dar cuenta que no es agradable. Entonces, lo primero que vemos es que no tiene el don de continencia. Fue creado con una necesidad de la cual él ni siquiera es consciente todavía. Dice, voy a hacerle ayuda adecuada. La palabra ayuda es ser. Se traduce como ayuda, socorro o protección. Esta ayuda implica que Adán está incompleto. Porque si estuviese completo, no tendría nada de malo que esté solo, ¿verdad? Dios no diría, no es bueno que esté solo, porque si está completo, ya tiene todo lo que necesita. Entonces, cuando habla de esta ayuda, socorro, protección, está hablando de algo que Adán no tiene, porque fue creado sin eso que no tiene, ¿verdad? No significa que la mujer es inferior o su ayudante. En el mundo cristiano está el concepto de la ayuda idónea, ¿verdad? Y en la gran mayoría de los casos que yo he escuchado y como me lo enseñaron, es un concepto totalmente incorrecto. Sí, tú lo lees en la Reina Valera 60 y vas a encontrar esas palabras, ¿verdad? Pero el problema es que el original no dice eso. Cuando hablamos de la palabra ayuda, socorro, protección, y tú lees en la Reina Valera 60 o en la NBI, ayuda, nos vamos al concepto de un ayudante. Y según los diccionarios, un ayudante es una persona que ayuda en un trabajo u ocupación a otra que generalmente es de categoría superior y desempeña la labor principal. Fíjate bien si no ese es el concepto que enseñaron a muchos de la ayuda idónea. Dios quiere que el hombre le sirva. Él tiene planes para él. Pero hay muchas cosas que no puede hacer. Que necesita una ayuda idónea, un ayudante ideal que le descargue de muchas cosas para que él pueda servir. ¿Por qué? Porque parece ser que el propósito principal es para con el hombre. Él es el que tiene la capacidad. Él es el que es la cabeza. Y la mujer es una especie de ayudante inferior que le ayuda quitándole trabajo para que este otro pueda cumplir su tarea. Y eso no procede de la Escritura. Porque ya leímos en el capítulo 1 que ambos gobiernan. Ambos gobiernan. Entonces el concepto de la ayuda ideal, el ayudante ideal, aún dentro del cristianismo está totalmente errado. Totalmente errado. Lleva a mucho daño, y he visto mucho daño que se genera en los matrimonios cuando el hombre se cree la parte principal del matrimonio y ve a su esposa como su ayudante. Y si no le ayuda muy bien, dice, pues no eres tú mi ayuda idónea, de idónea no tienes nada. Y ahí las tienen relegadas, humilladas, como algo inferior, y al mismo tiempo, lo mismo que el error de los fariseos, amparándose en la Escritura, como si fuese palabra del Señor. Qué absurdo y qué triste. Entonces, la idea de la mujer como ayudante ideal no es bíblica. Tenemos que ir a lo que dice la palabra. Es una ayuda, y la palabra adecuada o ideal es nejez, que se traduce como enfrente, a la vista u opuesto a. Viene de la raíz najaz, visible. Entonces, cuando nos dice que es adecuada o idónea, nos habla de algo visible y opuesto que complementa. Fíjate bien, no es bueno que Adán esté solo, ¿verdad? Le voy a hacer algo que es visible
y opuesto a él. De manera que al momento en que Eva también sea creada, Adán es completo. Y entonces al final del sexto día dice, todo es bueno. El hombre que no tiene el don de continencia está incompleto. Necesita otra parte que no la tiene él y que está en su contraparte, que es la mujer. Entonces, por diseño, tiene que haber diferencia entre hombre y mujer. Muchos se quejan de que su pareja es muy distinto a ellos. Es que es muy distinta a mí. Bueno, de eso se trata. Es que no nos gusta lo mismo. De eso se trata. Es que el problema del matrimonio es que somos muy distintos. No, el requisito para el matrimonio es que sean distintos. ¿Para qué quieres a dos iguales? ¿Dónde está la ventaja en eso? Cuando uno no sabe qué hacer y el otro es igual, hasta ahí llegaron. Pero cuando tu pareja tiene lo que tú no tienes, ve cosas que tú no ves, sabe cosas que tú no sabes, siente cosas que tú no sientes, entiende cosas que tú no entiendes. Ahí está el beneficio. Que si son uno, abarcan más, comprenden más, sienten más, saben más y pueden más. Entonces, una esencia fundamental del matrimonio es la diferencia. Hay muchos que dicen, tú tienes que buscar a alguien que sea compatible, o sea, que sean iguales, que les guste lo mismo, las mismas películas. No, no vas a encontrar. A mí mi esposa me decía muchas veces, mira, si tú quieres que yo no sea como yo, debiste haberte casado con un hombre. Tú quieres que sea así, de que, ay, como dices, obviamente conforme pasan los años nos hemos tenido que adaptar uno al otro y no somos los mismos que cuando empezamos el matrimonio. Y muchas de las discusiones dicen, pues es que esto implica ser mujer. Lo que tú quieres es un hombre entonces. Pero en lugar de ver esas diferencias como un problema, esa es la ventaja del matrimonio, esa es la esencia de la felicidad en el matrimonio. Que tienes a alguien que está contigo porque quiere y es totalmente distinto a ti. Entonces, lo primero que hay que empezar a conocer, aunque al final voy a hacer un resumen de todas las cosas que vamos a ir aprendiendo del diseño original, tenemos que comprender que el matrimonio, en el caso específico de la mujer, cuando un hombre no tiene el don de continencia, la esposa lo complementa. Fíjate lo misterioso de este asunto. Viene de él, pero tiene lo que él no tiene. ¿Te fijas? La mujer viene de la costilla de Adán, de la misma esencia de Adán, pero tiene lo que Adán no tiene. En eso consiste la sabiduría de Dios en el matrimonio. Adán no fue creado completo, fue creado incompleto, específicamente así para que una contraparte lo llenara. Y nunca va a estar lleno hasta que conozca a su contraparte. Nunca va a ser capaz de cumplir con todo lo que se le ha demandado hasta que tenga su contraparte. ¿Dónde está la idea de un ayudante ideal? No existe. No existe. Entonces, Dios sabe que Adán no va a poder vivir solo, ¿verdad? No es bueno que esté solo. Así fue creado. Pero antes de crear a Eva, se asegura de que Adán esté consciente del problema. Génesis 2, 19 al 20. Adán anda feliz por el Edén, ¿verdad? Ni sabe. Él no sabe que está incompleto. No sabe que está incompleto. Dios dice, por diseño está incompleto. Tengo que complementarlo. Pero lo primero que hace es enseñarle a Adán que está incompleto. Fíjate bien, Dios creó a Adán maduro. Tenía conocimiento y sabiduría sobre la agricultura. Vamos a ver ahorita que le van a dar otro, que ya tenía otros conocimientos. Pero hay un conocimiento que no se le dio. No sabe que está incompleto. Así que Dios lo pone en un proceso para que descubra eso en él mismo. Génesis 2, 19 al 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra todo ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Ok. Dios le dice, Adán, tú vas a ser el primero que empieza con la ciencia de la taxonomía.
¿Conocen esa ciencia? Ciencia que trata de los principios y métodos y fines de la clasificación, generalmente científica, aplica en especial dentro de la biología para la orden jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y vegetales. O sea, lo primero que Dios le pide a Adán es el principio de la ciencia en la escritura. Clasifica a los animales por nombre. ¿Se acuerdan lo que el nombre representaba en aquellos tiempos? La descripción del ser vivo. El nombre de una persona describía a esa persona. Por eso era tan importante el nombre que le pones. Dios le dice, nombra a los animales, no nada más es, tú eres perro y tú eres gato. No, es una clasificación entre ellos. Adán también fue creado con la capacidad para hacer ciencia. Y tenía la información y la sabiduría necesaria para establecer esa clasificación. Y cuando empieza a hacer la clasificación de todo lo que está creado, se da cuenta, no hay nadie como yo. Estoy incompleto. Descubre su necesidad. Necesidad que había estado ahí por diseño, pero que no conocía. ¿Verdad? Luego, dado que Adán ya está consciente de su necesidad, Génesis 2, 21 al 22 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Costilla, la palabra tsela, costado, viene de la raíz tsala, curva. Algo curvo le sacó la costilla, decimos, ¿verdad? De la costilla creó una mujer, pero esta mujer, como lo mencioné ahorita, es diferente totalmente a Adán, aunque es en otro sentido igual a él. Es decir, no es como ninguno de los animales, es como Adán, pero es distinta a él. Ella tiene lo que Adán no tiene. Y al revés, Adán tiene lo que ella no tiene. ¿Me explico? Dice, se la presentó al hombre. Ese es el inicio del pacto matrimonial. ¿Por qué? Bueno, Adán, date cuenta, algo te falta. Él se da cuenta, algo me falta. Entonces Dios suple su necesidad. Y cuando dice que se la presenta al hombre, en el original está hablando de entregársela. Eso implica responsabilidad. Está diciendo, ten, aquí está tu esposa. Eso implica que él tendrá que rendir cuentas de ella. Así como la creación, la tierra, los animales, los peces, los animales domésticos, salvajes y las aves. Aquí está para que lo administren. De la misma manera Dios le dice a Adán, aquí está a esta mujer que te complementa. Eso indica que Adán está recibiendo no nada más una esposa, sino una responsabilidad. Esto nos habla de lo que dice Proverbios 18:22. Dice, quien haya esposa haya la felicidad, muestra de su favor le ha dado el Señor. Algunos dirán, oye, pues eso de que la esposa es la felicidad, no te lo creo. Estamos hablando del diseño original. Se supone que tu esposa es felicidad. ¿No es así? El problema no es de Dios. Y lo más seguro es que ni siquiera es de tu esposa el problema. El problema es tuyo si eres hombre. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le dio la responsabilidad de uno sobre el otro? Si la Escritura dijera al revés, bueno, creó a Eva y luego trajo a Adán y le dijo, mira Eva, aquí está tu esposo. Entonces ahora sí, que ellas se hagan cargo, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice, Adán, aquí está esta mujer que viene de ti y que hice especialmente para ti, que complementa y tiene lo que tú no tienes, bueno, ahora tú me vas a dar cuentas, porque es algo que te estoy entregando. No es tuyo, es mío, dice Dios. Es creación mía, pero la pongo en tus manos. Entonces el pacto matrimonial no es un pacto solamente entre el hombre y su mujer. Sí es un pacto entre el hombre y su mujer, pero el pacto entre el hombre y la mujer, es decir, es derivado del pacto entre el hombre y Dios. Dios le dice a Adán, esta mujer la pongo en tus manos, es mía, pero la diseñé para que estés completo. Ella te completa a ti y tú la completas a ella. Me rindes cuentas. Y esto lo vamos a ver en Génesis 3. ¿Dónde estás, Adán? ¿Verdad? Responsable. Hay un pacto que Dios establece con el hombre. Esta mujer que cree, que hice, está en tus manos.
tú respondes por ella. Por consecuencia, el pacto del hombre con la mujer es derivado del pacto con Dios. Remueves a Dios del matrimonio y ya no hay nada que obligue al hombre a hacer lo correcto. Nada. El matrimonio, la responsabilidad principal está en el hombre, no porque le va a dar cuentas a su mujer, sino porque le tiene que dar cuentas a Dios. Eliminas el concepto de Dios en el matrimonio y ya no tienes nada que haga que la pareja permanezca. Porque si el hombre se quiere ir, se va. ¿A quién le rinde cuentas? A nadie. A fin de cuentas, es solo un contrato. Y es cuestión de amor. Y ya no la amo. Exactamente lo que los fariseos le cuestionan a Jesús. Ese es el grave error. Dejaste a Dios afuera. Fariseo, dejaste a Dios afuera. El propósito del matrimonio ya no tiene sentido. Ahora tú puedes deshacerte de la responsabilidad que debes de dar cuentas a Dios. Entonces, sí, mujeres, tienes un pacto con tu esposo, pero ese pacto está basado en el pacto que Dios hace con tu esposo. Por eso Pedro dice que si no estás bien con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo. No puedes engañar a Dios, hombre. No puedes decirle, Señor, gracias por esta vida, gracias por todo lo que me has dado. Tú has sido tan bueno, amén. Y no estás tratando bien a tu esposa. ¿Por qué no le dices a Dios los problemas que tienes con tu esposa? ¿Puedes engañarlo? Dice, oye, yo la puse en tus manos. ¿Cómo es que haces como si nada pasara y me das gracias como si todo estuviera bien? No, tus oraciones tienen estorbo en ese sentido porque no puedes engañar a Dios, quien te demanda cuentas de la mujer que puso en tus manos. Imagínate el grave problema que va a encontrar nuestra sociedad con la feminización de los hombres. Las mujeres se quejan de que los hombres sean hombres y de que quieran proteger a las mujeres. Se ofenden porque les abren la puerta para que pasen. Dicen, ¿qué crees que soy inferior o que no puedo sola? No entiendes el mecanismo de protección impuesto en el matrimonio por Dios, aún antes de la caída. Ningún hombre puede hacer lo que le plazca con su mujer, porque tiene que rendirle cuentas a Dios, quien se la entregó. En eso radica la felicidad. Reconoces que es Dios quien te la dio, pero reconoces que es a Dios a quien le das cuenta de ella. Entonces, a fin de cuentas, tener a tu esposa feliz no es simplemente porque la quieres ver feliz, sino porque con qué cara te vas a parar a orar a Dios a decirle algo. ¿Con qué cara le vas a decir, Señor, muchas gracias por todo lo que me has dado? ¿Cómo vas a ocultar que no estás haciendo lo que te corresponde? No se puede. La principal motivación para que el hombre trate bien a su esposa es Dios quien le demanda cuentas. Ahora, ¿te das cuenta por qué los matrimonios no funcionan? Nadie piensa en esto. Nadie entiende de los hombres la responsabilidad que tienen. Dice, mira, yo llego del trabajo cansado, ella no hace nada, ella se la pasa aquí en la casa, no sabe todo lo que yo me esfuerzo, no me trata como yo quiero, no hace lo que yo espero, lo que yo creo que merezco, entonces esto no funciona. Ah, bueno, ve y dile a Dios exactamente esas mismas palabras, a ver qué te va a decir. Hay una comparación entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Imagínate que Jesús dijera lo mismo que los esposos de hoy en día. No, la iglesia, una bola de arrastrados, ni me hacen caso y no, hombre, ignoran la Biblia. Así no me conviene casarme, ¿por qué me voy a entregar yo mi vida por ellos si ellos ni les interesa? ¿No me dan lo que yo merezco? ¿Cuándo hubiéramos sido salvados? Nunca. Dice la Escritura, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Qué tiene que hacer un hombre para que su esposa lo ame? Amarla Él primero. Gracias. Entonces, en el diseño original hay una enorme responsabilidad sobre el hombre cuando se casa, que nuestra cultura convenientemente ha dejado totalmente fuera. Los hombres de ahora son unos cobardes. No les importa engañar a las mujeres, aprovecharse de ellas, hacer lo que les plazca, porque no tienen a quién darle cuentas. No están conscientes de la enorme responsabilidad. Entonces, fíjate, Adán se despierta y dice Dios, mira, te entrego a esta mujer perfecta para él, ¿verdad? Y está agradecido, está feliz. ¿Qué dice el versículo 23? El cual exclamó, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Mujer, Isha, hombre, Ish. Se llamará, bueno, la traducción da posibilidad para mujer, hembra o esposa y también para hombre.
Por eso la distinción cuando dice varón y hembra los creó, habla de macho y hembra. Aquí, aunque también se puede referir a hembra y macho, es una palabra distinta a la que ella usó. Y si Dios le está entregando a la mujer a él, está hablando de esposo y esposa. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué se acostumbra que los padres entregan a sus hijas en la boda? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Eva? Su padre entregó a su hija. Hay un simbolismo en eso. Se supone también que aquel que se atreva a ser mi yerno me va a rendir cuentas también a mí. Claro que no de la misma manera que a Dios, ¿verdad? Pero es alguna responsabilidad que estás depositando en sus manos. Por eso es que hay muchos hombres que saben que están mal con sus esposas y no quieren ver a los suegros. Porque ¿qué van a hacer los suegros si se enteran de lo que él está haciendo con ella? Le van a demandar cuentas. Fíjate lo importante que se entienda la rendición de cuentas con respecto al hombre. Elimina todo eso y tienes a un cobarde, un hombre que hace lo que le plazca sin que nadie lo detenga, sin conciencia que le remuerda. Entonces cuando dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice, este no es como ninguno de los animales, esta es como yo, ¿verdad? Así que esta será esposa, porque viene del esposo. Viene del esposo, pero no es como el esposo, ¿verdad? Tiene lo que el esposo no tiene. Y luego Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿Por qué solo el hombre deja a su padre y a su madre? Porque ¿quién adquirió la responsabilidad delante de Dios? El hombre. Ahora, si recibe esa responsabilidad, cualquier otra responsabilidad que tenía pasa a segundo término. Porque ahora hay un pacto con Dios. Aquí está mi hija en tus manos. ¿Sabes qué? No hay nada más importante para el hombre que honrar ese pacto con Dios. Ni su mamá, ni su papá, ni sus hijos. No hay ningún pacto de Dios contigo para con tus hijos. El pacto es para con la mujer de tu juventud, dice la Escritura. Entonces, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y estudiamos el domingo pasado, independencia, autosuficiencia, ¿verdad? Pero también faltaba otra cosa que no analizamos porque no venía el tema, la madurez. Porque Dios tuvo que preparar a Adán para el matrimonio, haciéndole consciente de sus necesidades, y eso es madurez. Imagínate que hubiera sido distinto, Adán anda feliz, ni sabe lo que necesita. Dios le dice, mira, te hice una esposa. Pues gracias, no está de más, ¿verdad? ¿Hubiera sido consciente del enorme regalo que Dios le está dando? Claro que no. Necesitaba madurar, darse cuenta, oye, estoy solo. En palabras del domingo pasado diría, no tengo el don de continencia. Eso significa que estoy incompleto. Y que lo que agrada a Dios, lo que es bueno, es que yo no esté incompleto. ¿Me explico? Lo opuesto a lo que analizamos el domingo pasado. En lugar de decir, tengo el don de continencia, no lo tengo, pero eso significa que mi contraparte anda allá afuera. Y yo me angustiaba, ¿y qué tal si anda en China? ¿Cómo voy a dar yo a China para conocerla? No, hombre, estaba unas colonias a un lado. Claro que hay historias de gente que se conoce al otro lado del mundo, ¿verdad? Naciones que nada que ver, pero bueno. El punto es, el hombre deja a su padre y a su madre. Dios le dio conocimiento y sabiduría a Abraham que tenía para comer, él no necesitaba hacer mucho, ¿verdad? Dios ya había plantado todo. Ok, ¿en qué ocupaba su tiempo? Bueno, estaba haciendo ciencia, clasificando los animales. ¿Qué otra responsabilidad tenía? Tenía que gobernar toda la tierra. Le dice, aquí está tu mujer, sin ella no puedes hacer nada de lo que te pedí, porque estás incompleto. Ahora sí, al final del día sexto dice, todo es bueno, porque ahora ellos pueden cumplir con la tarea que se les asignó. Adán, además de la sabiduría y el conocimiento que tenía, necesitó la madurez. ¿Cuántas personas se casan sin el conocimiento, sin la sabiduría y sin la madurez? Es más, ¿a quién le preocupan esas cosas antes de casarse? A nadie, a nadie. Y le dicen, ¿por qué el matrimonio no funciona? No, el problema no es el matrimonio. El matrimonio es lo mejor que le puede pasar a cualquier sociedad. Porque si tú quieres tener un país de gente honesta, ¿dónde empieza la honestidad? En el matrimonio, en el núcleo de la sociedad, en la familia. Si el hombre está consciente de que debe guiar a su mujer hacia lo bueno, cuando tenga hijos es exactamente lo mismo. Y si cada familia hiciera lo mismo, tienes una ciudad honesta.
¿verdad? El matrimonio no funciona. Olvida el matrimonio, es la destrucción de la sociedad. Porque no hay nada que refrene la maldad. No hay nada que promueva los valores, porque nadie le tiene que dar cuentas a nadie. Cada quien hace, como dice el libro de Jueces, cada quien hace lo que mejor le parece. Y mira las barbaridades que se hicieron aún en el pueblo de Dios, siguiendo esa filosofía. Que cada quien haga lo que mejor le parezca. Acabo que el matrimonio se trata nada más de amor, ¿no? Es absurdo. Y lo más triste es que los cristianos lo han adoptado como si fuera verdadero. Entonces, cuando dice, se funden en un solo ser, se une a su mujer y se funden en un solo ser, nos está diciendo el objetivo claro, ¿verdad? Hicimos la distinción el domingo pasado, está hablando de un hombre biológico y una mujer biológica. Nada que se identifica como hombre. Y luego terminan casándose. La mujer que se identifica como hombre se casó con un hombre que se identifica como mujer, ¿verdad? Y es lo mismo que el matrimonio, pero con pasos extra. Terminaron casándose personas de sexo biológico opuesto, ¿verdad? Es una locura lo que hacen, pero deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, la palabra hebrea dabak, aferrarse, adherirse, mantenerse cerca. Otra señal de la responsabilidad del hombre. Es el hombre quien debe mantener cerca a su mujer. Si él es responsable por ella, él se encarga de tenerla cerca. ¿Para qué? Para cuidarla, para protegerla, para proveerle lo que necesita. ¿Dónde está la opresión en eso? No la hay. Ahora, ¿es el hombre superior a la mujer? Claro que no, ambos gobiernan. Pero eso sí, lo que estamos viendo es que tienen distintas responsabilidades. Porque el hombre, aunque no es mayor a su mujer, tiene una responsabilidad mayor. La responsabilidad, no él, ¿verdad? Los dos se funden en un solo ser, ejad, uno. Eso implica monogamia, fidelidad, nada de poliamor. Hombre, mujer, se funden en un solo ser. Por consecuencia, solamente ellos, ¿verdad? Eso es fidelidad. Única y exclusivamente dos individuos. Eso es monogamia. Ahora, ¿cómo pueden ser dos si son uno? ¿Cómo entendemos eso en la práctica? La unidad de la que habla la Biblia, la analizamos el domingo pasado, es una unidad compuesta. Génesis 1:5, Reina Valera 60, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Día y noche forman un día. Dos cosas forman una. Hombre y su complemento, su contraparte, mujer. Dos cosas forman una, un solo ser. Las cosas las deben hacer juntos. Obviamente no estoy hablando de todo juntos. Ir al baño juntos y todo eso. No. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero esa no es la responsabilidad bíblica. Está diciéndonos entonces que no hay este concepto de que yo tengo mi privacidad. ¿Me explico? Porque si somos uno, esta mano no le va a decir, tú no te puedes meter en los asuntos que yo hago a la otra mano. Los ojos no le pueden decir al cerebro, tú no te metas. Somos uno. No somos iguales, somos complemento. Pero no debe haber áreas oscuras entre ellos. Nada de que yo tengo mi privacidad y tú no tienes acceso a mi teléfono. Bíblicamente eso es absurdo, porque si son un solo ser, ¿cómo van a tenerse secretos? ¿Cómo van a trabajar juntos si hay cosas que uno no sabe del otro? Fíjate bien, hombre, si es tu responsabilidad y tienen que ser como uno solo, ¿cómo vas a saber qué piensa tu mujer? ¿Cómo vas a saber cómo se siente? ¿Cómo vas a saber qué le falta si no hablas con ella? ¿Cuál es una de las características más comunes de los hombres? Que no hablan. Y de las mujeres, que hablan mucho. ¿Verdad? ¿Cómo solucionamos eso? Así somos la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Primero, si la mujer dice, Dios, ayúdame con mi esposo, porque no habla. Y Dios dice, Dios, ayúdame con esta mujer que ya se calle. ¿Dónde está la responsabilidad? Ante Dios. Claro que la mujer también es responsable, pero la responsabilidad principal está en el hombre. Entonces, si la mujer le dice, Dios, obra con mi esposo, le va a decir Dios, claro que sí. Y si el hombre dice, oye, cambia a mi esposa, le va a decir, no. ¿Qué vas a hacer tú para que esto se solucione?
¿qué vas a hacer tú para que tu esposa tenga lo que necesita? Entonces, ¿cuál debería ser la petición, la oración del hombre? ¿Cambia a mi esposa o cámbiame a mí? Me parece que es muy claro, ¿verdad? Cualquier hombre que diga, Señor, cámbiame a esta mujer, lo único que refleja es una ignorancia profunda de sus responsabilidades ante Dios. No te atrevas a decir, cambia a mi mujer. ¿Cómo le vas a dar cuentas a Dios? Pues esta mujer no quiere, que es lo que vamos a ver que Adán hace más adelante. Esta mujer que me diste es el problema. No, yo te puse de responsable a ti. Si tú contratas a alguien, imagínate que eres el dueño de una empresa, ¿verdad? Tienes problemas en un departamento y contratas a un gerente. Te enteras que hay problemas. Llegan, el subordinado dice, oye, hay problemas en el departamento. ¿Y a qué se debe? Pues que hay muchas broncas y que esto y que los objetivos. No, pero ¿a quién le vas a preguntar? ¿A la gente del departamento o al gerente? Ahora imagínate que llega el gerente y dices, ¿qué pasó con los problemas? Pues esta gente no quiere trabajar. ¿Qué pensará? Si tú fueras el dueño de la empresa, ¿qué pensarías del gerente? Asumiendo que sabes para qué es un gerente, ¿verdad? Que si los gerentes no hacen nada, se la pasan con los pies en el escritorio. Mientras todos nos matamos trabajando, ellos no hacen nada y les pagan más. Eso simplemente es ignorancia. Tu trabajo como gerente es que los problemas sean resueltos. Y si tú como gerente vas y le dices al dueño, es que esta gente no quiere, ¿qué es lo que le estás diciendo al dueño? Yo no sé ser un gerente. Porque es claro que la gente no quiere, pero para eso te contrataron. Para que hagas que la gente haga eso que no quieren sin forzarlos. Ahí está la clave. Tu mujer habla mucho. ¿Cómo le haces? Piensa, ¿por qué habla tanto? Tiene muchas cosas que decir. ¿Por qué tiene tantas cosas que decir? Porque nunca la escuchas. Y se acumula todo lo que hay que decir. Y cuando te quieres sentar a contar, ellas no se les olvida. Tienen una memoria privilegiada. Van a empezar a contarte desde quién sabe cuántos años. Es que mira, para que entiendas la de ahorita, te tengo que contar todo este contexto, ¿verdad? Ahora, si tú habitualmente platicas con ella, te vas a dar cuenta que se vuelve más callada y más callada. Y oye, pues, ¿qué te pasa? Dice, pues, no tengo nada que contarte. ¿Por qué? Porque ya lo sabes todo. Porque cada día se cuentan sus cosas. Porque cada día te dice cómo se siente, cómo le pareció, cómo vio que le dijeron. Estás al tanto de ella, de sus necesidades, de lo que la hace feliz. Y ya no tiene que invertir tanto tiempo contándote sus cosas porque la escuchas normalmente. Entonces no vas a decirle, Señor, cámbiamela, Señor, cámbiame porque yo tengo que rendirte cuentas a ti. Entonces, hay problemas en el matrimonio. ¿A quién debemos pedirle que lo solucione? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Pero la culpa es de ella, te dicen, la culpa es de ella. Bueno, ahí ya reflejó todo el problema, ¿verdad? Bueno, con eso que acabas de decir, me confirmas que el problema eres tú. ¿Verdad? ¿Verdad? No, hermano. Siempre la llevan mal los hombres cuando hablas del matrimonio. Génesis 2:25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Aquí también está hablando en un sentido literal la desnudez, físicamente hablando, pero también tiene que ver con un nivel de confianza absoluto. Creo que cuando empezamos el estudio de Génesis dije que algunos piensan que no se avergonzaban ambos porque tenían cuerpos perfectos. Entonces Adán caminaba con toda confianza. Perfecto el muchacho. Ella también, ¿no? Que ya llantita, no hay. Ay, que aquí el colgadito, nada. Todo en su lugar, pues qué vergüenza les va a dar. No está hablando de eso, porque ni siquiera tienen punto de comparación, ¿verdad? Está hablando de una confianza y transparencia absoluta. No hay nada oculto entre ellos. Nada. Tu pareja debe ser esa persona con la cual tú puedes ser quien eres sin darte la más mínima vergüenza. A eso se refiere con que no había vergüenza en la desnudez. Es la persona que te conoce todos tus defectos y aún así decide seguir contigo.
Es la persona que te conoce en los peores momentos y aún así sigue contigo. Y viceversa. ¿Cómo es que se pueden ocultar las cosas? No se puede. ¿Por qué ocultarlas? A menos que estés haciendo algo que sabes que está mal. Entonces, cuando hablamos del diseño original, tiene que empezar a haber claridad en cuanto a los problemas del matrimonio. ¿Quién es responsable? Independientemente de si se ha hecho algo mal o no. ¿De quién es la tarea de velar para que las cosas marchen bien? Es absurdo, es ridículo que un hombre simplemente ignore los problemas de su esposa y pretenda servirle a Dios. Tratar de ver la cara a Dios es inútil. Aunque te convenzas de que tú no estás haciendo nada malo, a lo mejor tienes la razón. Ella es la que está haciendo el mal, pero ¿a quién se le ha encomendado la responsabilidad? Por eso me parece que el ejemplo de una gerencia es correcto, porque hay trabajadores que son malos trabajadores. Son flojos, son tramposos. Y el gerente no puede decir al dueño, pues ¿qué? ¿Contratas puro tramposo? No, sí, ya sabemos que son tramposos. Ya sabemos que son flojos. Por eso hay un gerente. Si no fueran tramposos ni flojos, ¿para qué te quiero a ti? ¿Verdad? Ahora, hay un matrimonio con dos personas que pecan, que siempre se equivocan y que muchas veces van a ser egoístas. ¿Ok? ¿Por qué Dios le entrega la responsabilidad al hombre? Porque asumiendo que eso va a pasar, alguien tiene que tener la iniciativa para arreglarlo. ¿Me explico? Entonces, ¿el matrimonio funciona o no funciona? El matrimonio es una institución perfecta. El problema está en nosotros. No estamos cumpliendo con lo que debiéramos hacer, empezando con los hombres. Porque aún la mujer, yo he tenido experiencias con mujeres que se declaran feministas, odian a los hombres. Cuando le explicas el concepto del matrimonio bíblico, ese odio empieza a desaparecer. Una amiga mía en la universidad odiaba a los hombres, no quería saber nada de los hombres. Bueno, nos tocó hacer un trabajo en equipo juntos, con los hombres que odia. Bueno, era difícil lidiar con ella al principio por su carácter y poca disposición a colaborar con un hombre. Pero conforme empezamos a avanzar, porque era un proyecto de muchos meses, empezaron a salir temas sobre Dios, porque supo que yo era cristiano. Y pregúntale, ¿pero por qué odias a los hombres? Que son unos machistas y que todo está diseñado para oprimir a las mujeres. Espérame, ¿de dónde viene esa idea? No, que yo he visto y mi tío y mi papá. Bueno, eso es lo que la gente hace, pero eso no es lo que la Biblia dice que debe de ser. Para cuando se acabó el proyecto, al siguiente semestre ya traía novio. Tan así abandonó el feminismo que estaba buscando a su pareja correcta. Y estaba buscando a Dios. Sí, es cierto. Muchas personas no creen en el matrimonio por los hombres cobardes que se casan. Esos son el problema. Los cobardes que no hacen lo que les corresponde. Pero la institución del matrimonio es sagrada y es perfecta. Y todos debemos conocerla para determinar si estás bien o estás mal. Y en lo que estás mal, bueno, ¿cómo lo arreglas? Por lo pronto, para efectos del día de hoy, era entender el diseño original. Y esto es lo que vimos. Aquel que no tiene el don de continencia está incompleto. No es bueno que esté solo aquel que no tiene el don de continencia, ¿verdad? Y si Dios ha dicho que no es bueno, entonces Él va a proveer. 3. La esposa no es el ayudante ideal del esposo. La esposa es el complemento visible del hombre, necesario para cumplir la tarea que le fue asignada. Otro punto, el matrimonio requiere que el hombre y la mujer sean diferentes, la contraparte el uno del otro. El hombre debe ser capaz de ser independiente de sus padres y autosuficiente, humanamente hablando. Y debe tener la madurez necesaria para poder enfrentar el pacto matrimonial. Es Dios quien entrega a la esposa al esposo. La felicidad está en encontrar esposa, porque entiendes que es Dios quien te la ha dado y es exactamente lo que necesitas. No que va a ser todo lo que necesitas cuando la conoces. Llegará a ser, porque vamos a estudiar que eso es un proceso. Dios hace un pacto con el hombre sobre la responsabilidad de su mujer y debido a eso el hombre tiene un pacto con su mujer. No hay una independencia entre el pacto hombre y mujer. ¿Es pacto con Dios
hombre-Dios, y por consecuencia el hombre adquiere un pacto con su mujer. El esposo y la esposa tienen el mismo valor ante Dios, pero distinta responsabilidad. Para el esposo, su esposa es su máxima prioridad después de Dios. Los esposos casados, a eso me refiero, deben ser como si fueran un solo ser. Por lo tanto, el matrimonio requiere monogamia, fidelidad. Por lo tanto, también el matrimonio requiere transparencia y confianza uno en el otro. Y por último, lo que vimos en el caso de Jesús y la respuesta a los fariseos, cuando les dice que es Dios quien pone el yugo sobre la pareja, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, en el original yugo, eso implica que Dios ha puesto sobre ellos un pacto, un compromiso, para que caminen juntos en la misma dirección, en el mismo sentido. Y el hombre tiene que dar cuentas. Ahora, en mi experiencia, la gran mayoría de los problemas en el matrimonio se debe a la ignorancia del hombre. Cuando el hombre se entera de sus responsabilidades, es cuando los problemas empiezan a trabajarse, a buscar una solución. No que la solución está en el hombre. Muchas veces la solución está en la esposa. Pero como los dos están enojados y ninguno quiere hacer nada, si el hombre no entiende que es su responsabilidad, las cosas no van a avanzar. Pero cuando ninguno de los dos se quiere mover y el hombre está consciente de su responsabilidad, va a tener que doblar las manos, no ante su mujer, ante Dios. Aguantarse el coraje, aguantarse la injusticia, aguantarse el ego, el orgullo, lo macho que es, y tener que decirle a su mujer, vamos a arreglar esto. ¿Qué necesitas que yo cambie? ¿Te das cuenta? En mi experiencia, la boda refleja mucho de la madurez de la pareja. No sé si te has puesto a pensar. ¿Qué se requiere para una boda? Además de mucho dinero, ¿cómo organizas todo? No estoy hablando de esos proyectos llave en mano, que llegas y le pagas uno y ellos hacen todo. Yo no recomiendo eso. Claro que te quita mucho estrés, pero no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque ese es el primer proyecto grande juntos. Y es un excelente medidor de cómo va a estar su vida matrimonial en los próximos años. ¿Por qué? Porque cuando son novios no hacen nada importante juntos, ¿verdad? O sea, claro que para ustedes es muy importante lo que hacen. Me refiero a que no hay nada de importancia que vaya a quedar evidenciado en un solo día, ¿verdad? Porque para una boda tienes que planear muchas cosas, organizar y distribuir el dinero, cumplir con los compromisos adquiridos, asegurarte que cada una de las partes cumpla en tiempo y forma, anticiparte lo mayor posible los problemas, para que un día, durante unas cuantas horas, todo salga como lo planearon, ¿verdad? Se requiere mucha organización y mucho control para que una boda salga bien. Y cuando la pareja que está decidiendo casarse se pone a hacer eso, empiezas a ver de inmediato la madurez que tienen para enfrentar el matrimonio. Porque van a empezar a pelear. Porque va a empezar luego, es que ella quiere gastar. Él quiere lo menos y ella quiere lo más. Un ramo de flores, no me acuerdo, están carísimos. Oye, pues hay unas florecillas, ¿de qué tanto van a costar? No, el problema es que le gusta una orquídea que viene desde quién sabe dónde, ¿verdad? Es que estas son más bonitas y quedan con mi vestido, pero es lo más caro que hay. Por unas flores que se las vas a aventar a alguien. Mejor, mira, le aviento los billetes de una vez. No, que la foto y que... Ay, había en ese entonces 2 ramos distintos, ¿verdad? Y cada uno te cuesta bastante. Y todavía tengo que pagar muchas cosas, más si quieres luna de miel. Entonces empieza el estilo y afloja, ¿verdad? No, pues es que, a ver, es que este es para la foto así y este es el que voy a aventar. Bueno, y si quitamos el que vas a aventar, ¿te quedas nada más con la foto? No. Y ahí empieza la negociación, ¿verdad? Pero ahí empiezas a ver si el hombre tiene la madurez para dejar de pensar en sí mismo y tratar de pensar en ella. Y ella de entender que no va a cumplir todos sus sueños porque no se casó con un millonario, a menos que se haya casado con un millonario. Y que tiene que tomar decisiones y prescindir de algunas cosas que no se pueden. Deja tú que se deciden.
que les cumplan los proveedores, que se anticipen a que fallan, porque los proveedores normalmente fallan. ¿Cómo van a reaccionar? Estaba platicando con alguien que se dedica a tomar fotos de eventos y me platicaba alguna anécdota de que a veces es muy difícil querer tomarle foto a los novios en su sesión de fotos y están enojados. Le quiero sonrían y está la señora. Oye, es su boda, están felices, sonrían y con su carota. Y dijo, tuvo que decir, a ver, muchachos, así no puedo trabajar. Mira las fotos, mira. Hablen, les voy a dar unos minutos para que ustedes hablen y luego sigo con las fotos. Imagínate, peleados el día que se supone que es el más feliz de sus vidas. Ahí dice mucho. Vas a poder ver con facilidad cómo salga la boda, así les va a ir en los primeros años de matrimonio. Se pelearon, no hay problema. ¿Se arreglaron? Excelente, se van a pelear muchas veces. No hay dinero, hicieron ajustes, qué bueno, les va a pasar muchas veces. Les quedaron mal, les va a pasar muchas veces. Se van a quedar mal el uno al otro muchas veces. Se arreglaron, qué bueno, están preparados para casarse. Ahí viene lo difícil. El noviazgo es miel sobre hojuelas. Ahí viene lo difícil. Y el problema no es el problema. El problema es cómo enfrentar el problema. Así que si hablamos del diseño original, tiene que empezar a haber mucha luz en los problemas matrimoniales, en la responsabilidad que tiene sobre el hombre, y podemos responder con mucha facilidad al que dice, el matrimonio no funciona, es algo anticuado. No, discúlpame, pero sin el matrimonio no existiría la sociedad como la conoces hoy en día. ¿Verdad? Así que hay mucho que agradecer por el matrimonio, aunque no te esté yendo bien en el matrimonio. El problema somos nosotros, ¿verdad? Pero teniendo el diseño original, te aseguro, échale un vistazo a tu matrimonio y de inmediato obtienes, hombre, la respuesta para avanzar. Tú eres lo primero que tienes que cambiar, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Para que un hombre se quiera casar conociendo toda esta información, es un milagro del Señor. Mujer, asegúrate que tu futuro esposo ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque si él entiende que le tiene que rendir cuentas a él, entonces tu matrimonio va a funcionar, sin importar cuántos problemas tengan. Vas a encontrar la felicidad en el matrimonio. Porque no me van a dejar mentir. Es mucho más fácil aceptar a dar un paso cuando tu hombre te ha demostrado la iniciativa. Cuando lo ves que él ya se humilló a sí mismo, con el único objetivo de que estés bien. Es más, cuando te das cuenta que la culpa es tuya y como quiera él da el primer paso, es mucho más fácil doblegarse. ¿Verdad? Si Jesús no se hubiese entregado por nosotros, ninguno lo conoceríamos. Hombre, dice la Escritura, tienes que entregarte por tu esposa, así como Cristo se entregó por su iglesia. Necesitamos mucho la ayuda de Dios, muchísimo, la sabiduría y el conocimiento. Un hombre casado tiene que estar consciente de la enorme responsabilidad que tiene de conocer a Dios, de la santidad en él, porque de ahí se derivan los problemas con su esposa. Necesitamos hombres esposos bíblicos. La sociedad sería muy distinta si el hombre entendiera su función. No podemos cambiar la sociedad, pero tienes tu familia en tus manos. Dios la puso en tus manos. Y ahí, empieza ahí. Porque si tus hijos aprenden eso, lo van a replicar. Y ya no nada más es tu familia. Y si tienes muchos hijos más, se empieza a replicar. Aunque no les interese mucho las cosas de Dios, hay hijos que no quieren nada con Dios, pero el ejemplo que les diste no se les olvida.
inconscientemente, cuando se encuentran en situaciones similares, van a saber qué hacer porque te vieron hacerlo. Así que nuestra sociedad también es producto de hombres que no son bíblicos, de hombres cobardes, que dicen, mejor no batallo, mejor me separo. En eso consiste la cobardía. Pero aquí no debe de haber hombres así. Ningún hombre se puede dar por rendido con su esposa. A lo mejor te tocó bien difícil. A lo mejor te tocó la peor esposa que hay, pero ¿sabes qué? Ese es tu complemento. No estabas completo sin ella. Y si ella es lo peor que hay, adivina qué, ¿cómo es la contraparte? Dios es sabio y nos une a cada uno según nuestro diseño, ¿verdad? Y hay mucho que estudiar al respecto. Así que vamos a pedirle a Dios, si estás casado, hombre, que te ilumine la mente, que nos dé la fuerza para humillarnos a nosotros mismos, ante Dios, no ante nuestras mujeres. Humillarnos ante Dios y hacer las cosas que debemos hacer, aunque no tengamos ganas de hacerlas. Que nos pongamos a hacer lo que corresponde, a pesar de que no queramos hacer lo que corresponde. Eso es lo que hace bíblicamente a un hombre, hombre. Y mujeres, díganle, Dios, cambia a mi esposo. Además, ni siquiera necesito decirles eso, ¿verdad? Pero también tú tienes que cambiar, ¿verdad? Pero tenlo por seguro. Dios ha instituido un orden. Y ese orden funciona. Si ambos hacen lo que corresponde, en medio de los problemas, van a encontrar la felicidad en el matrimonio. Porque Dios es sabio, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, concédenos vivir en nuestras vidas lo que tu palabra dice. Sabemos que estamos lejos de la perfección. Poner a dos hombres naturales es un caos. Aún poniendo a dos hijos tuyos, Señor, tu hijo y tu hija, con esta naturaleza se vuelve muy complejo. Porque hacemos lo que sabemos que no debemos hacer. Pero te pedimos que nos hagas crecer en santidad. No nada más en lo individual, sino hacia nuestras parejas. Que nuestro cónyuge pueda recibir lo que necesita, no como un sustituto de ti, Señor, sino a través de mí. Quiero ser lo que mi esposa necesita que yo sea, Señor. Si ella tiene necesidades, si ella tiene carencias, sabemos que hay limitaciones que no podemos suplir y hay cosas que solamente tú puedes suplir, Señor. Pero en todo lo demás, queremos rogarte que nos cambies, que nos uses, para que seamos el medio por el cual bendigas a tus hijas, a nuestras esposas, Señor. Como iglesia, queremos hacer lo que corresponde en nuestras familias como hombres, mostrar cuál es la hombría bíblica, mostrar que un hombre no es aquel que tiene mujeres, sino el que sabe amar a la única que tiene. Enséñanos a entender lo que tú hiciste por nosotros, Padre, para que sea más fácil comprender lo que debemos hacer por nuestras esposas. Enséñanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos como tú lo hiciste, a entender la responsabilidad que tenemos delante de ti por más que estemos enojados, por más que estemos cansados o decepcionados. Tu palabra dice que darás nuevas fuerzas al que es débil, Señor. Reconocemos que somos débiles y necesitamos de tu fortaleza. Se nos acaban las motivaciones, se nos acaban la energía, se nos acaban las ganas de seguir adelante, pero tú no tienes fin, Señor. Y tú provees de acuerdo a tu voluntad. Así que te rogamos sabiendo lo que te agrada. Cámbianos para que podamos ser lo que nuestras esposas necesitan. También te pedimos por las esposas. Te rogamos que ellas puedan esperar en ti, Señor. Aún no profundizamos en sus responsabilidades, pero si los dos deben de ser como uno solo, la responsabilidad es compartida. Primero en el esposo, pero también corresponde a la esposa. Enseña a las mujeres a ser pacientes. Enseña a las esposas a acudir a ti. Si se les ha hecho injusticia, enséñales que tú eres justo, que tú eres el mediador entre ella y el hombre que le diste, que puede acudir a ti, Señor, buscando ayuda si es que su esposo no está haciendo lo que corresponde.
Enséñale a las esposas, Señor, que nunca las has dejado solas y que no las oprimes, sino que las proteges. Concédenos, Padre, a todos los matrimonios caminar en tu voluntad. Sabemos que todos tenemos problemas, unos más grandes que otros. Así que enséñanos a estar conscientes de que vamos a enfrentar problemas siempre y que el objetivo es resolverlos y en la medida de lo posible evitarlos. Enséñanos a vernos como tú nos ves, que no haya orgullo, egoísmo, amor propio entre nosotros, sino que podamos reflejar tu carácter en los matrimonios, dentro de la vida matrimonial, para que nuestros hijos puedan ver el amor que tú has tenido para con la iglesia reflejado en el amor de su padre para su madre. Que nuestros hijos vean, Señor, el amor bíblico en sus hogares. Enséñanos, Padre, a hacer lo que corresponde para hacer luz en las tinieblas en medio de una sociedad tan corrupta y alejada de tu luz. Gracias de antemano, Señor, porque sabiendo lo que te agrada y que si te pedimos conforme a tu voluntad, la palabra nos asegura que no será hecho. Así que agradecemos sabiendo que empezarás a trabajar con todos los esposos, que nos vas a dar la fortaleza para reconocer nuestros errores y para buscar tener siempre la iniciativa a pesar de que el error no sea nuestro. Enséñanos a reflejar lo que tú haces por nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Las mujeres no se van a salvar tampoco, ¿eh? También hay mucha información sobre la esposa, pero estamos en el diseño original. Nos falta ver la caída. Así que si tienes una pregunta, levanta tu mano. Tenemos 15 minutos para responder. Te llaman el micrófono. El tiempo empieza a correr con la primera pregunta. Por favor, para efectos de administrar bien el tiempo, asegúrate que tu pregunta sea concisa, breve, directa, para que me quede claro lo más pronto posible y poder dar respuesta lo más pronto posible. Si nos queda tiempo de los 15 minutos, damos oportunidad de preguntas en línea si las hay. Buenos días. Bueno, me quedó una duda con respecto a cuando Dios le dice a Adán y a Eva, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. No tenían padre ni madre. ¿No? Entonces, ¿por qué Dios lo dijo para la posteridad o por lo que iba a pasar o porque? Ok. Pues es que no es información nueva, al menos no para Adán. Digo, a Eva la acaban de crear y también fue creada con cierto conocimiento y sabiduría, ya viene preparada. Adán acaba de empezar a clasificar a los animales. Él sabe que hay una hembra y un macho y que se reproducen. Él sabe que él no tiene una contraparte. Entonces, cuando Dios le entrega a la parte femenina y con la clasificación que ya él hizo, él sabe que va a haber descendencia. Por consecuencia, padres y madres. Es decir, no es algo que no pudiesen saber o conocer, porque la propia creación de todos los seres terrestres y los aéreos y los acuáticos se reproducían. Entonces Dios por eso le dice eso. ¿Mande? Por lo que viene, por lo que va a pasar en un futuro. Claro, de ahí se indica el punto de partida. Para que se cumpla el mandato, fructifíquense y multiplíquense. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, buenos días, Hernán. Buenos días. Con respecto a la palabra ayuda idónea, ¿no crees que en un medio donde la gente está sedienta de autoritarismo, a veces eso ha permeado en la iglesia y como cristianos hemos malentendido o malinterpretado esa palabra o esa frase? Chequé en otras Biblias, en 10 Biblias o traducciones, ¿verdad? Y la palabra en todos dicen ayuda idónea. ¿Tú crees que está equivocada y no los cristianos que han malinterpretado esa palabra con autoritarismo? No digo autoridad, porque al final de cuentas el hombre Autoridad tiene la la tiene. autoridad, ¿verdad? Pero la han malinterpretado como un autoritarismo y nada tiene que ver la palabra ayuda idónea. Yo creo que puede incluso interpretarse hasta que como que es complementario. Pero por más de casi 2000 años, esa palabra es la que ha estado en las traducciones bíblicas, ¿no? Sobre todo en la que tenemos nosotros por más tiempo, que es la Reina Valera. Pero muchas otras hablan de
ayuda idónea. Ujú. O sea, ¿tú crees que esa frase está equivocada y que todos los demás se han equivocado? ¿O nosotros como sociedad moderna hemos malinterpretado esa frase? Bueno, no creo que sea por las limitaciones del idioma una traducción deficiente, porque no podrías reemplazar con facilidad la palabra. Pero lo que hay que reconocer del lenguaje es que es cambiante, ¿verdad? Esa misma palabra un siglo atrás no significa lo mismo que significa ahora. Entonces, tenemos una traducción consistente traduciendo ayuda idónea. Por eso yo leí, según los diccionarios, que los diccionarios van variando según el tiempo, ¿verdad? La sociedad va cambiando el uso del lenguaje y los diccionarios reflejan lo que la sociedad usa con respecto a una palabra. Entonces, cuando leemos que la ayuda ideal es algo relacionado con un ayudante que es inferior a quien le ayuda, eso es eisegesis en el texto. Entonces, la limitación del idioma en cuanto a la palabra ayuda y nuestro contexto de lo que es un ayudante hace que hagamos eisegesis en el texto y pongamos cosas que el hebreo no dice. Entonces, no hablo necesariamente de que la traducción es incorrecta, sino que la interpretación es incorrecta. Es correcto. Porque no se está haciendo exégesis yendo al idioma original. Sí, porque al final de cuentas la NBI también la traduce También como la traduce ayuda así. y yo no veo mucha diferencia entre ideal y adecuado. O sea, veo que es simplemente cuestión de enfoques, pero Ujú. en todo caso aquí la palabra más adecuada para tratar y explicar correctamente es la palabra ayuda. Ujú. Pero pues es una palabra que incluso en la que muchos teólogos consideran que ha sido la mejor traducción, que es la Reina Valera 1909, también la traduce como ayuda idónea. Pero bueno, Es que es el mismo caso con la palabra santo, ¿verdad? Encontramos que somos santos y si no hacemos exégesis, vamos a pensar que un santo es una persona especial que puede hacer milagros o que no se equivoca. como la católica. Y la palabra santo es una traducción correcta, pero el contexto del lenguaje actual la deforma completamente. Por eso hay que ir al original y hacer una explicación más detallada. Ok, entonces no estás en desacuerdo con la palabra ayuda idónea, Sino con la simplemente es una interpretación. estamos de acuerdo ahí. ¿Alguien más? Bueno, voy a hacer una pregunta, no sé si más adelante con los demás temas se vaya a responder. Okay. Con respecto a lo que la mujer está sujeta a su marido, ¿no se contradice un poco con que es el hombre el que se debe humillar? O a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, o cómo nos podría explicar Es que con esa claridad? sujeción va a tomar sentido cuando veamos la caída del hombre. Entonces no me puedo adelantar. Pero aún la sujeción, la Biblia la pone sobre una mujer que está casada con un incrédulo. Porque la mujer no tiene la esperanza en su marido. Porque Pablo dice que se hace por si Dios, ¿verdad? Por medio de su comportamiento convierte a este hombre. Entonces la esperanza de la mujer con un hombre que no está haciendo lo que corresponde no está en ese esposo que tiene, sino en Dios, que es quien tiene un pacto con ese hombre. Entonces la mujer... La sujeción sería a Dios. Claro, ahora, hablar de sujeción no significa que vas a hacer todo lo que el hombre quiera, porque nos sujetamos primero a Dios antes que a los hombres. Entonces la sujeción de la mujer tiene que ver con un hombre haciendo lo que corresponde y si no lo hace, bueno, la mujer apoyándose en Dios, rogándole para que en su misericordia trate con ese hombre. Pero todavía no tenemos la información bíblica para llegar a conclusiones. Okay, esperamos. Gracias. ¿Alguien más? Había aquí otra mano, ¿verdad? Sí, buen día. Pastor, Buen día. entendí que el enfoque que le diste el día de hoy fue al diseño, por así decirlo, llamado diseño original y no a lo que se le conoce como la caída después de la caída. Aunque entendemos que nuestro diario vivir es acorde a después de la caída. O sea, sabemos que el segundo Adán es mayor que el primer Adán, pero solamente Dios sabe qué tanto tenemos cada uno de nosotros de ese primer Adán y por más regenerados, nuevo nacimiento, la fe que podamos tener, pues solamente Dios sabe quién es más fuerte en nuestro interior. Bueno, a lo que voy es a esto, pastor. Aún en el diseño original del cual nos has expuesto, y también hemos aprendido que aún y cuando Dios tiene predeterminadas ciertos eventos como la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo, quienes participaron, no dejaron de ser culpables, ¿verdad? Nos los has enseñado últimamente, ¿verdad?
Bueno, entonces pongo este ejemplo, pastor, porque veo a una mujer, Eva, desobedeciendo, y aun y cuando Dios podía haber ya tenido todo eso predeterminado, según lo que hemos aprendido, ella no es libre de la culpabilidad por no haber obedecido a Adán. A lo que voy es a esto, pastor. ¿Crees tú que la mujer, aunque todos venimos de Adán y Eva, ¿verdad?, de los dos, pero pensando en la relación de los sexos, masculinos y femeninos, y la verdad, aunque lo digas un poco jugando, pero sí, no parece, o sea, nos va un poquito más mal a los hombres cuando expones esos temas. Salvo a las mujeres, al final dijiste, bueno, Señor, pues a ellas también, pues ayúdanos a que cambien, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es a esto, pastor. ¿Crees tú que una mujer en el día de hoy, que vivimos en un mundo que, como también pusiste el ejemplo, no comemos ni frutas ni verduras, o sea, ya vivimos después de la caída, ¿verdad? Okay. Y que seguimos trayendo tanto hombres y mujeres, pero la pregunta es en específico la mujer, seguimos teniendo ese primer Adán, por más nuevo nacimiento que tengamos en fe en Cristo, ¿verdad? ¿Crees tú que tenga un corazón mejor o una obediencia mejor que la que tuvo aquella primera mujer de la cual nos has enseñado, porque viene en la Escritura y que llevaba por nombre Eva? A lo que voy es a esto, o sea, esa, por así decirlo, herencia maldita, por así llamarlo, ¿crees que todavía, yo creo que sí, ¿verdad?, permanece y ha sido heredada, aunque a veces nos costara trabajo entenderlo, y no tengo nada contra las mujeres, gracias a una de ellas, pues estoy vivo, ¿verdad? Dios usó a las mujeres para eso, pero ¿crees tú que esa herencia que viene de parte de Eva, que aún en el diseño original podemos concluir bíblicamente que transgredió o que no cumplió lo que Dios había en su determinado consejo, ya lo había determinado el Dios, pero ella como quiera fue culpable? Esa herencia ha sido transmitida, pastor, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, y aún las mujeres en los días en los que vivimos hoy la tienen, por más nuevo nacimiento, doctrinas de la gracia, regeneración y todo eso que lo tengan, ¿o no? Sí, lo vimos en el tema de regeneración. Él es regenerado internamente, pero el cuerpo sigue siendo de muerte. Entonces, en la carne, a raíz de la caída, ningún hombre se salva ni ninguna mujer. Todas tienen la misma naturaleza pecaminosa que vemos reflejado en Adán y Eva. No hay escapatoria hasta que seamos glorificados. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay preguntas en línea? ¿Damos oportunidad entonces? Sí, buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Dice, pastor, ¿cómo llevar una relación que la pareja en ocasiones esté hablando de cosas que pasaron con su anterior pareja y ella en ocasiones lo llama a pedirle favores donde tiene que ir a su casa? Bueno, asumo que los dos son creyentes. No se especifica, ¿verdad? No especifica. Bueno, si asumo que los dos son creyentes y por la información que tenemos hasta hoy, si hay algo que la esposa considera que es incorrecto, inadecuado, pues tiene que explicárselo a su esposo, ¿verdad? Y su esposo, si es un hijo de Dios, sabe que su tarea, o debe saber que su responsabilidad es cuidar y proteger a su esposa. Entonces, si es su primera responsabilidad su esposa y hay otro tipo de compromisos que entiendo no se pueden deshacer, ¿verdad? Cuando hablas de un matrimonio previo, pues puede haber un compromiso legal de manutención, o puede haber hijos, ¿verdad?, de un matrimonio anterior de los cuales él no se puede simplemente olvidar o dejar de responsabilizarse. Tienen que llegar a un acuerdo para encontrar el punto en el que quede claro la importancia que tiene su esposa actual y el nivel de importancia que tiene la familia anterior, tanto legalmente como bíblicamente en cuanto a los hijos, aunque no llegamos al punto de los hijos. Pero es algo que tiene que empezar el hombre a trabajar para poder tener a su esposa de una manera que resulte edificante lo que él haga. Entonces, se trata de que él comprenda la responsabilidad que tiene, se sienten a platicar y lleguen a un acuerdo. Porque había mucha información que yo tendría que pedir, ¿verdad?, sobre qué tipo de compromisos hay con la pareja anterior, si hay cosas legales o no, el contexto, que no tengo, ¿verdad? Pero en esencia, sentarse a platicar con la información que vimos hoy debe ser más que suficiente para que el hombre entienda que tiene que empezar a trabajar en corregir esa situación de manera que su esposa esté bien.
Sí, ok. Aquí nada más me hace mención ahorita al final de que no hay hijos. Bueno, entonces, si hay un aspecto legal, si no hay ni siquiera un aspecto legal, la responsabilidad es para con su esposa, para con nadie más. Y ya el tipo de ayuda que se preste tendría que ser de mutuo acuerdo, es decir, él no puede decidir por sí solo lo que va a hacer, porque es algo que afecta a los dos. Si van a ser un solo ser, los dos tienen que llegar a un acuerdo y establecer cómo se va a proceder en esa situación. De lo contrario, es pecado. Ok. Hay otra pregunta, pero no está muy clara. No sé si Sí, a ver si la entendemos. A ver si la entendemos, ok. Digo, ya le pedí que me la aclara, podía ser más claro, pero no me contestó. Dice, ¿un cristiano se puede casar con una testigo de Jehová? Y luego dice, yo le he pedido 2 veces a ella y dice que no dejaría su doctrina. Hay 3 niños de por medio. Dice, ella es mi esposa. Se terminó la relación antes que Dios me convirtiera. Bueno, hay muchos factores también que habría que considerar, ¿verdad? Porque si ya había hijos antes de que él, no sé si no era cristiano o era testigo de Jehová, ¿verdad? Pero si los hijos ya estaban ahí, pues la Biblia dice que cada uno quédese como estaba, ¿verdad? Si estabas casado, no procures soltarte; si estás soltero, no procures casarte. Entonces, la primera instancia es permanecer como estábamos. Entonces, si estabas casado y luego vienes al conocimiento de Dios y te das cuenta que algo es incorrecto, en ningún motivo se tiene que buscar el divorcio, a menos por las causas específicas de la inmoralidad sexual o que el incrédulo quiera separarse. Ahora, claro que es un problema difícil tener un yugo desigual en ese sentido, porque en el sentido estricto los testigos de Jehová no son cristianos, puesto que no reconocen la deidad de Cristo. Entonces, no estás hablando entre un cristiano o 2 cristianos que tienen doctrina distinta, estás hablando entre un cristiano y un testigo de Jehová que no entra en la categoría del cristianismo. Y bueno, si ya están así, la Escritura nos dice que así deben de permanecer, buscar la manera de llegar a acuerdos y esperar a que Dios vaya mostrando su voluntad. Pero mientras no se cumplan los requisitos para un divorcio, no hay nada que indique que deban de separarse. Es decir, hay solución, ¿verdad? Hay que buscar a Dios y trabajar en conjunto y empezar a avanzar en cuanto a esas decisiones. Ok, si nada más como aclaración me dice, ya me contestó un poquito, dice, la pregunta era, yo soy cristiano y ella es testigo de Jehová, dice, y no era cristiano yo cuando tuve hijos con ella. Bueno, pero si ella ya era testigo de Jehová, entonces, pues viene siendo el caso lo mismo, ¿verdad? Si ya estaban casados, debe de permanecer así, buscar a Dios que ilumine también a su esposa. Desde nuestra perspectiva, obviamente están errados los testigos de Jehová al no reconocer la deidad de Cristo, pero pues es algo que Dios tiene poder para cambiar si a Él le place. Entonces hay que esperar, apegarnos a la voluntad revelada de Dios, trabajar juntos y esperar que Dios haga los cambios necesarios en ese matrimonio. Ok, bueno, ya se acabó el tiempo, llegaron ahorita otras 3 preguntas aquí, entonces... Bueno, pues entonces, para el jueves. a los que estén ahí con preguntas pendientes, lamentamos que ya no tengamos el tiempo, pero los invitamos a unirse a la sesión de preguntas y respuestas todos los jueves a las 7, donde dedicamos 1 hora y media a responder preguntas. Si te interesa pertenecer a ese grupo, escribe ahí en Facebook tu interés y te hacemos llegar la información. No tiene costo, es un grupo al que tienes que integrarte para que recibas la información de cuándo empieza la transmisión. Es todo. Gracias a los que nos acompañan en línea. Hasta aquí terminamos la transmisión y espero que nos acompañen la próxima.